Hoy les vamos a hablar de la EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y su clara y evidente relación con el tabaquismo. Bienvenidos a Diagnóstico, esta semana en la que tocamos un tema que le interesa de manera especial a todo el que fume o tenga familiares que fuman o que estén pensando en empezar a fumar. No es buena idea, eso se lo decimos de antemano. La EPOC, causada en la inmensa mayoría de los casos por el tabaco, mata cada año en España a 18.000 personas. Andrés Zamorano, médico de profesión y presidente de la Comisión Nacional para la Prevención del Tabaquismo, lleva media vida dedicado a convencer a los españoles de que dejen de fumar. Entonces, si dejas de fumar a los 30, mejor que a los 40, mejor que a los 50. Pero si dejas a los 50, pues has parado tu deterioro pulmonar. Y cuando paras tu deterioro pulmonar, bueno, pues tendrás una capacidad pulmonar disminuida, pero todavía podrás hacer una vida medio normal, porque si no, al final a lo que te lleva es al oxígeno, estás enganchado a una máquina de oxígeno y a la propia muerte. Enseguida vamos con él, porque la EPOC, ya lo saben, es la quinta causa de muerte entre los varones y la séptima entre las mujeres. Merece la pena sin duda dedicarle un rato. Antes comenzamos Diagnóstico como siempre, con un rápido repaso por la actualidad en menos de 3 minutos. El cohete Artemis I ha logrado despegar tras varios intentos fallidos en las últimas semanas. Se trata de una misión no tripulada con la que la Agencia Espacial de Estados Unidos da un primer paso para que el hombre vuelva a pisar la Luna en 2025. La NASA lleva a bordo de Artemis un experimento para estudiar cómo afecta la radiación del espacio profundo a la salud. Se trata de BioSentinel, un satélite del tamaño de una caja de zapatos que se desplegará en el espacio y que lleva como carga microorganismos, levaduras en concreto. El objetivo es estudiar cómo les afectan los rayos cósmicos y los estallidos de partículas solares que, según la NASA, pueden causar estragos tanto a la electrónica como a las células vivas. El Congreso de los Diputados cuenta desde ahora con la Oficina C, una iniciativa de la Cámara Baja y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, para principalmente arrojar luz sobre asuntos que vayan a ser legislados por los diputados. El nuevo equipo, formado por 8 personas asesoradas por algunos de los mejores investigadores de nuestro país, recoge la evidencia científica sobre temas candentes y la sintetiza para los diputados. La Oficina C ya ha publicado sus 4 primeros informes sobre los avances en el tratamiento contra el cáncer, la inteligencia artificial en la salud, el hidrógeno verde y la ciberseguridad. Para que el debate democrático sea realmente productivo, es necesario un buen conocimiento de la realidad. Es necesario partir de esas evidencias científicas. Todos, desde las distintas posiciones políticas, nos beneficiamos de ese conocimiento para que las propuestas de políticas públicas estén informadas por la evidencia científica. Un informe que acaba de publicar la revista The Lancet Oncology advierte de que la pandemia de COVID-19 ha dejado sin diagnosticar 1 millón de casos de cáncer en toda Europa en los 2 últimos años, lo que puede retrasar los resultados del cáncer en Europa en casi una década. Se calcula que 1 de cada 5 personas que tiene cáncer no está siendo diagnosticada, ya sea por miedo al COVID-19 o simplemente por la saturación de un sistema sanitario cada vez más estresado. El 9% de la población adulta en España sufre EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Aunque el número de mujeres que padece esta enfermedad está creciendo, aún es más habitual en hombres, de tal manera que el 14% de los varones españoles la padece. Estamos ante una patología directamente relacionada con el consumo de tabaco, por lo que, aunque no tiene cura, sí es fácilmente prevenible. Basta con no fumar o dejar de hacerlo antes de desarrollar EPOC. Andrés Zamorano es médico de familia, presidente del Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo desde hace casi un lustro y coordinador del Grupo de Tabaquismo de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia. Además, es un exfumador convencido con el que hablamos hoy de EPOC. Bueno, cuéntanos lo primero, por favor,
¿por qué es tan malo el tabaco, ¿no? O sea, ¿qué efectos nocivos produce? ¿Por qué es tan malo? Bueno, el tabaco, todo el mundo sabe que es muy malo, ¿no? Esto es un vox populi, digamos, el tabaco es muy malo. Ahora, hay mucha gente que fuma porque es una sustancia, la nicotina, que es muy adictiva y hace que no puedas dejarlo tranquilamente. Porque cuando lo dejas aparece el síndrome de abstinencia, ¿no? Entonces el tabaco es muy malo porque es irritante de las vías respiratorias, produce enfermedades cardiovasculares y produce cáncer. 1 de cada 3 cánceres es debido al tabaco, el 30% aproximadamente de las lesiones cardiovasculares son producidas por el tabaco y además también produce alteraciones vasculares periféricas, como por ejemplo alteraciones no llega bien la sangre, hay disminución de los pulsos distales en los pies y entonces eso da lugar a patologías graves también como amputaciones de miembros, etcétera. Y la EPOC también está directamente relacionada, ¿no? Por supuesto, hemos hablado de enfermedades respiratorias y dentro de las enfermedades respiratorias la EPOC es la enfermedad clave en relación al tabaco. ¿Qué es la EPOC? La EPOC es un acrónimo, es enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, como su nombre indica, es una enfermedad que afecta a los pulmones, es obstructiva, significa que hay obstrucción a flujo del aire, tanto de entrada como de salida. Y crónica porque es una enfermedad que no tiene, o sea, que una vez establecida no se cura. Hay tratamientos que la mejoran, que son los broncodilatadores y los corticoides inhalados, pero no se cura. Y lo que sí se puede hacer para detener la EPOC es dejar de fumar. Claro, pero ¿un fumador está irremediablemente condenado a sufrir EPOC o es en un alto porcentaje? Aproximadamente 1 de cada 3 o 1 de cada 4 desarrolla EPOC, porque sí que es verdad que hay gente que no es susceptible, pero todos los que tienen EPOC sí que son el 90 o 95% son fumadores. Claro, dejar de fumar es la primera receta supongo, para combatir esta enfermedad, Por ¿no? supuesto, dejar de fumar es clave. Hay una curva muy famosa de Fletcher, muy conocida, que siempre ponemos en todos los congresos, en todas las diapositivas, que es que cuando dejas de fumar, la función pulmonar que cae drásticamente en los fumadores, en los susceptibles, hasta llegar a la propia muerte. Y cuando dejas de fumar, la curva se para, digamos, y se pone paralela a los no fumadores. Esto es una gran noticia que les explicamos a los pacientes fumadores para animarles, para motivarles que si dejan de fumar pueden mejorar o pueden al menos detener su pérdida pulmonar. La EPOC afecta en España a casi 3 millones de personas, es por tanto una enfermedad muy prevalente, sobre todo en varones fumadores. Se caracteriza por la obstrucción crónica del flujo aéreo. Y esto desencadena una serie de síntomas en las personas que la padecen, principalmente en dificultad para respirar, dificultad para subir una cuesta, dificultad para seguirle el paso a personas de su misma edad, a su pareja, dificultad también para caminar en llano incluso. Y también produce otra sintomatología que desafortunadamente los pacientes al asociarlas al tabaco creen que forma parte de su consumo de tabaco, como es la tos crónica, la expectoración, el echar flemas por las mañanas de forma continua. Existen diferentes grados de gravedad de la EPOC, pero ni tiene cura ni el deterioro pulmonar, sea de la severidad que sea, es reversible. Es una enfermedad prevenible, pero es una enfermedad tratable, pero no es una enfermedad reversible. Una vez que el paciente le diagnosticamos de la enfermedad, en el estadio que sea, lo único que podemos conseguir con dejar de fumar y mantener el tratamiento es evitar que progrese, es que vaya a una enfermedad grave o muy grave, o que tenga que añadirle tratamientos como la oxigenoterapia o la necesidad de oxígeno, que es lo que más miedo le genera a los pacientes. La EPOC se clasifica en 2 tipos de enfermedad, la bronquitis crónica y el enfisema. Realmente la bronquitis crónica es el síntoma típico del paciente que tose y expectora por las mañanas. Es el perfil de paciente generalmente con sobrepeso, obesidad, y el enfisema o el fenotipo de enfisema, el perfil enfisema, es aquel paciente muy delgado
generalmente con mucho ahogo, dificultad para respirar, que suele soplar continuamente para poder tolerar ese esfuerzo, y que se caracteriza también por tener alteraciones radiológicas donde el pulmón se deteriora, ¿no? Se destruye. En cuanto al tratamiento, el fundamental es con broncodilatadores inhalados, pero siempre depende de los síntomas que tenga el paciente. A nosotros nos marca el tratamiento el que el paciente haya tenido lo que ellos catalogan como catarros, que necesitan tratamientos con antibióticos. Eso marca un antes y un después en el tratamiento, y también los ingresos hospitalarios. El tratamiento principalmente son dejar de fumar, estilos de vida saludables, vacunarse evidentemente para prevenir tener cualquier riesgo, y los inhaladores es fundamental. Los broncodilatadores, cuyo efecto va a mejorar el síntoma que desencadena ese bronquio cerrado permanentemente, porque todo viene a raíz del bronquio que está muy cerrado. La EPOC en los casos más graves puede conducir a la necesidad de usar de forma permanente oxígeno o a un trasplante pulmonar, e incluso al fallecimiento del paciente. Hay pacientes que son diagnosticados de EPOC, que son fumadores y que aún así no son capaces de dejar de fumar, aunque su vida incluso corre peligro a medio o largo plazo, ¿no? Sí, efectivamente. O sea, ¿Pero por qué? Los EPOC son precisamente del grupo de fumadores que tienen más dificultad para dejar de fumar. Hay muchos estudios que así lo demuestran. Entonces, hay una sustancia que es la nicotina, que es una sustancia muy adictiva. Se compara incluso con la propia heroína. Cuando inhalas, cuando das una calada, en 7 segundos tienes la nicotina en tu cerebro, que produce unas alteraciones, una secreción de dopamina, que produce una sensación placentera, y esto hace que muchos fumadores les cueste trabajo dejarlo. Y cuando lo dejas, es una droga, la nicotina, y se produce el síndrome de abstinencia. Te encuentras mal, te encuentras nervioso, te encuentras intranquilo, tienes insomnio, tienes estreñimiento, etc. Entonces eso hace que sea difícil dejar de fumar. Y luego también los EPOC tienen comorbilidades, ¿no? Comorbilidades son enfermedades que van acompañando. Una de ellas, muy importante, es el cáncer de pulmón, que lógicamente va acompañada mucho a la EPOC, pero también hay otra que es la depresión. Y entonces la gente con depresión también tiene, los pacientes con algún trastorno de tipo psicológico, de tipo mental, como es la depresión, también tienen más dificultades en dejar de fumar. Y esa es una de las razones que se ha esgrimido, como que los EPOC tendrían más dificultades para dejar de fumar. Claro, la organización que presides tiene un objetivo primordial, que es que la gente deje de fumar. Parece que vais por el buen camino, ¿no? Porque cada vez hay menos fumadores, ¿no? No sé si esto también acabará reflejándose en menos casos de EPOC, ¿o eso esperáis? Sí, claro. En el CNPT el objetivo es la prevención y el control del tabaquismo. La prevención es intentar, por medio de las acciones que ponemos en marcha, es que los chavales no empiecen a fumar ni a vapear, y luego pues tratar a los pacientes fumadores. Los pacientes fumadores tienen que recibir consejo antitabaco en cualquiera de la farmacia, del médico de hospital, del médico de atención primaria, del enfermero, etc. Y esto hace que se planteen muchas veces dejar de fumar. El tratamiento del tabaquismo es un tratamiento como otro cualquiera, pero hay que tener una cierta pericia en el manejo de los pacientes, porque es un tratamiento cognitivo-conductual donde los pacientes tienen que poner de su parte en el sentido de por qué fumo, por qué quiero dejar de fumar, qué situaciones me llevan a fumar y qué voy a hacer yo para intentar evitarlas, ¿no? Y el tratamiento farmacológico, que es muy importante, puede ser con parches de nicotina y derivados también como comprimidos bucales o chicles. Hay también una sustancia que es el Cintabac, que es el bupropion, que también ayuda a dejar de fumar, y una nueva que ha salido hace poco, que es la citisina, de un laboratorio que es Aflofarm, y que se llama Todacitan. Esta no está financiada, el Cintabac sí está financiado, y los parches de nicotina tampoco están financiados. Entonces a los pacientes les tenemos que ofrecer a todos este tratamiento farmacológico para dejar de fumar. ¿Por qué? Porque ayuda a disminuir el síndrome de abstinencia, pero sobre todo y fundamentalmente porque cuando utilizan tratamiento farmacológico acompañado de tratamiento cognitivo-conductual, las posibilidades de ser exfumador al año se multiplican. Vamos a ver ahora la relación tan importante que existe entre la EPOC, la bronquitis crónica, y el cáncer de pulmón.
Este tipo de tumor se desarrolla sobre todo en mayores de 70 años fumadores. Realmente la mayoría de esos pacientes fumadores que desarrollan cáncer de pulmón tienen una bronquitis crónica. De hecho, podemos decir que es la comorbilidad más importante que va a tener el cáncer de pulmón, y al revés, la bronquitis crónica, uno de sus procesos finales, además de la insuficiencia respiratoria grave que llega a matar al paciente, es el desarrollo de cáncer, con lo cual yo diría que es una relación bidireccional muy clara. La presencia de cáncer y EPOC a la vez dificulta mucho el tratamiento. En muchos casos el cáncer aparece en paralelo a la bronquitis crónica, y en otras ocasiones se puede hacer poco por el paciente que desarrolla un cáncer de pulmón porque realmente aparece una fase final del tratamiento de la enfermedad pulmonar obstructiva grave, de la EPOC, de forma que a veces es muy frustrante ver como un paciente que podía ser potencialmente curable con una cirugía, con una radioterapia, con un tratamiento combinado, no es curable, no es potencialmente curable, porque su situación respiratoria de base impide utilizar esos tratamientos como la cirugía o la radiación. El perfil del paciente que padece cáncer de pulmón está cambiando, se está feminizando. La mujer se ha incorporado décadas después que el hombre al consumo de tabaco. ¿Qué estamos viviendo en la actualidad? Que a partir del siglo actual, del siglo XXI, la incidencia de cáncer de pulmón y mortalidad en hombre ha reducido gracias a esas medidas de control del tabaquismo, mientras que en las mujeres estamos viendo un aumento de la incidencia que se produce, ya digo, en los últimos 15-20 años a un ritmo muy alto, aproximadamente entre un 4 o 6% anual, que es uno de los ritmos más altos de aumento de cáncer. Y esto está muy relacionado con esa incorporación más tardía de la mujer al hábito tabáquico. Además, ahora se está observando un incremento del tabaquismo en mujeres jóvenes, de tal manera que si bien el varón fuma más, en el segmento de población de 16 a 26 años es donde casi se equiparan los porcentajes de hombres y mujeres que fuman. Lo cual es preocupante porque los jóvenes no tienen percepción de riesgo, piensan que lo que están haciendo en ese momento no va a influir, y claro que influye porque están sembrando una posible bronquitis crónica que venga a 15, 20, 30 años después, dependiendo del impacto que tenga en cada persona, porque luego los tóxicos como los que lleva el tabaco van a impactar de forma diferente, también impactan más en el género femenino, porque posiblemente los sistemas de metabolización de los tóxicos es más ineficiente en la mujer que en el hombre. Y eso hace que en muchas ocasiones una mujer que ha fumado menos años que un hombre pueda tener un mayor deterioro de su salud. También hay estrategias, diríamos, sociales, ¿verdad?, para intentar que disminuya el número de fumadores. ¿Cuáles son las más importantes? Por supuesto, esto es cuando una persona dice quiero dejar de fumar, ¿no? Pero nosotros en el CNPT, lógicamente, tenemos nuestra hoja de ruta que consiste en subir el precio del tabaco. Nosotros hemos propuesto una subida en ascensor de 5 euros a 10, así de golpe, y luego una subida en escalera, una subida escalonada hasta llegar a los 20 euros. Que fue una cosa que, bueno, llamó mucho la atención, pero estamos muy seguros de lo que decimos, porque eso hace que en Francia, por ejemplo, cuando subieron de 5 a 8 euros, 1 millón de franceses dejaron de fumar automáticamente. Tenemos también la propuesta de no fumar en los coches, de no fumar en las terrazas, de no fumar en general en los sitios concurridos, llámese estadios de fútbol, llámese parques, conciertos, en una cola, en sitios en general donde haya gente, porque el humo de segunda mano, o el humo llamado ambiental del tabaco, también produce enfermedad y también produce EPOC, que es de lo que hemos estado hablando antes, ¿no? Aparte de esto, ahí también estamos proponiendo el empaquetado neutro, estamos proponiendo que los cigarrillos electrónicos se equiparen en todos los aspectos al tabaco clásico combustible, para que no haya trasiego de fumadores desde el tabaco clásico a los cigarrillos electrónicos, porque las tabaqueras están muy interesadas también en esto. Merece la pena que dediquemos unos minutos a hablar de la relación entre el asma y la EPOC, y es que muchas personas pueden asociar de forma errónea en su mente estas dos patologías. Asma y EPOC son enfermedades diferentes, aunque se parecen en que en ambas
el paso del aire a través de los pulmones es dificultado. En el caso del asma, esta obstrucción bronquial es completamente reversible, pero en el caso de la EPOC no revierte del todo. Existen personas que tienen ambas condiciones, asma y EPOC, entonces hablamos de síndrome de solapamiento entre asma y EPOC. También comparten la misma sintomatología, en ambas existe dificultad respiratoria, existe tos y existe expectoración, aunque en el caso de la EPOC esta expectoración se mantiene mucho más que en el caso del asma. La edad a la que se manifiestan estas dos enfermedades marca también la diferencia entre ambas. La edad de comienzo en el asma puede ser la infancia, la juventud o realmente puede empezar a cualquier edad. En el caso de la EPOC, la edad de comienzo suele ser a partir de los 40 años ligada al consumo del tabaco. Por eso es más frecuente en mujeres que en hombres, aunque la prevalencia de la EPOC en mujeres va aumentando precisamente por el tabaco. Otra diferencia es que el asma suele asociarse con otras enfermedades como la rinitis u otras enfermedades alérgicas como la dermatitis, la alergia alimentaria, etc., mientras que la EPOC no se asocia a estas enfermedades. No obstante, en algo sí se parecen o coinciden estas dos enfermedades. En el tratamiento, ambas se abordan con medicamentos inhalados, algo que tiene sus ventajas y sus desventajas. La principal ventaja es que con dosis muy pequeñitas llega una cantidad adecuada a las vías respiratorias bajas, que es donde tiene que actuar el medicamento. La desventaja es que la utilización es muy difícil y es muy importante que las personas, tanto con asma como con EPOC, aprendan a utilizar correctamente sus dispositivos de inhalación, porque la realidad en nuestro país es que tanto los niños como los adultos que usan dispositivos de inhalación no los usan de la forma correcta. Y esto conlleva muchos problemas porque no controlan tan bien sus síntomas como podrían hacerlo y tienen peor calidad de vida de la que les correspondería. Merece la pena, por tanto, consultar con el médico o la enfermera el correcto uso de los inhaladores. Existen dos tipos de dispositivos de inhalación. Los más antiguos, que son los dispositivos presurizados, los que creo que todo el mundo conoce, que siempre se deberían utilizar con cámara. Si uno se fija esos dispositivos, cuando uno presiona, la medicación sale con mucha fuerza, de manera que la mayoría queda en la garganta. Por eso la utilización de una cámara de inhalación hace que llegue más medicación a los pulmones. Los dispositivos antiguos, los presurizados, no se deberían utilizar sin cámara de inhalación. No obstante, existen también otros dispositivos más modernos, dispositivos de polvo, que son más sencillos de administrar y que no necesitan la utilización de la cámara de inhalación. Bueno, por mandar quizá un mensaje de esperanza a la gente que padece EPOC, es posible, ya hemos visto que es posible, diríamos, frenar el deterioro pulmonar, pero es posible volver hacia atrás, ganar algo, o esto depende del estadio en el que se haya cogido la EPOC. Volver hacia atrás es difícil, ¿no? Parece sí que hay algunos estudios que han demostrado que se podría revertir algo, pero realmente lo que sabemos con seguridad es que la capacidad pulmonar que se ha perdido no se recupera, y eso se lo decimos a los pacientes. Cualquier edad es buena para dejar de fumar, por eso que expliqué anteriormente, porque a medida que van avanzando los años, la curva de los fumadores tiene una tendencia a la baja de pérdida de función pulmonar. Entonces, si dejas de fumar a los 30, mejor que a los 40, mejor que a los 50. Pero si dejas a los 50, pues has parado tu deterioro pulmonar. Y cuando paras tu deterioro pulmonar, bueno, pues tendrás una capacidad pulmonar disminuida, pero todavía podrás hacer una vida medio normal, porque si no, al final a lo que te lleva es al oxígeno, estás enganchado a una máquina de oxígeno y a la propia muerte. Como vemos, la EPOC es algo muy serio que conviene prevenir o, en el peor de los casos, atajar en sus primeras manifestaciones. Dado que está estrechamente relacionado al tabaco, en la inmensa mayoría de los casos, la receta para prevenir esta enfermedad está en nuestras manos. No empezar a fumar o dejar el tabaco cuanto antes.
Bueno, pues vamos acercándonos al final de nuestro diagnóstico. El doctor César Casado, nuestro especialista, toma la palabra en este último minuto del programa para darnos su consejo sobre la EPOC y el tabaquismo. Es curioso el caso de la EPOC. No es una enfermedad de la que se hable habitualmente y ni mucho menos es bien conocida entre la población, cuando sin embargo, según la Organización Mundial de la Salud, es la tercera causa de muerte en el mundo. Pero no solo su mortalidad debería alertarnos y concienciarnos. Se trata de una enfermedad con un altísimo impacto en las actividades cotidianas, incluyendo una limitación laboral muy importante que supone frecuentemente ingresos hospitalarios, incluso de urgencia en caso de exacerbaciones de la EPOC, con un coste del tratamiento médico muy elevado. Hemos visto además que estos pacientes padecerán más cardiopatías, osteoporosis, cáncer de pulmón, depresiones y muchas otras enfermedades, y como muchas otras, la EPOC está estrechamente relacionada con el tabaco. Si buscan otro motivo para dejar de fumar, aquí tienen uno realmente bueno. Es una enfermedad crónica, muy limitante y sin cura. Siempre es buen momento para dejar de fumar, hoy mismo, mientras ven este programa, seguro que también lo es. Pues se nos ha agotado el tiempo, así que tenemos que poner ya punto y final a este diagnóstico dedicado a la EPOC y el tabaquismo. Volvemos dentro de una semana, en 7 días les esperamos con un nuevo asunto de salud contado, ya lo saben, como siempre, desde una perspectiva diferente. Hasta entonces, un saludo, sean felices.